El juego del otro lado. ¿Te imaginas poder conocer un nuevo mundo? Un mundo donde todos los dolores y sufrimientos que hoy en día te aquejan no existan. Un lugar donde todo haya sucedido de forma diferente a este mundo tan contaminado y lastimado hasta puntos enfermizos. Con este juego podrás hacerlo. Viajaremos a un nuevo universo. Uno donde las religiones no mermaron el crecimiento de nuestra sociedad, donde no solo aceptaron las visitas de seres interplanetarios, sino que forjaron alianzas que le permitieron con el tiempo olvidar palabras como enfermedad o dejar de existir. Todo es posible en este juego, pero no todos iremos al mismo lugar. Depende del momento en que lo hagas y falta probarlo más para ver a dónde nos lleva. Este juego está en el cuaderno de mi abuelo con palabras como no recomendado y poltergeist, tachadas de forma superficial. No habla sobre una entidad en el sentido estricto de la palabra, habla de las energías multiversales capaces de permitirnos cambiar de realidad por una distinta. Si conoces la teoría de los multiversos, sabrás que habla de que cada vez que una persona toma una decisión, por pequeña que sea, inmediatamente se crea un universo alterno donde la persona toma la decisión opuesta, y así constantemente, llevándonos a realidades en las que hemos evolucionado a puntos surrealistas, así como también algunos otros donde dejamos de existir hace mucho. Somos aventureros profanos, pero ante todo somos apostadores. Si no, no hubiésemos sobrevivido hasta este punto. Hemos llegado hasta este momento de mano de la diosa de la fortuna que disfruta ver qué sucederá cuando tratamos de ir contra el orden preestablecido. Es hora de seguir adelante y seguir armándonos para enfrentarnos a la entidad protectora del libro y de sus secretos más ocultos. Puede que ustedes busquen poder o el conocimiento que ella mantiene en sus brazos, pero yo busco respuestas de primera mano de qué sucedió realmente con mi abuelo. Hay muchas cosas que no terminan de encajar en mi cabeza y temo que Vormund tenga las respuestas que busco. Volviendo a este juego, es hora de comenzar. Este juego puede ser realizado en cualquier momento del día, en la noche también, pero debe ser luna llena en ese caso. Necesitamos cosas más sencillas que las que estás acostumbrado a buscar después de tantos juegos, pero no por eso totalmente sencillas. Lo principal es que vas a necesitar un espejo, uno grande pero a su vez uno que puedas transportar por ti mismo, sal marina mezclada con flores de lavanda despedazadas, una pieza de oro y 6 cristales de cuarzo. En cuanto al oro, puede ser una cadena, moneda o pulsera. Esta debe estar en contacto con tu piel en todo momento. El espejo debe de estar cargado. Por cargado me refiero a que debe ser un espejo muy usado. Los mejores suelen ser los que estuvieron en habitaciones de moteles o baños públicos. Si puedes cargarlo de alguna otra manera, también es válido, pero mientras más cargado esté, mejor. Te he dicho que el juego lo puedes realizar en cualquier momento del día, pero en cuanto al lugar, debo de ser más estricto. Te recomendaría un bosque extenso con mucha vegetación y te prohíbo tajantemente hacerlo en un lugar distinto. En un momento sabrás por qué. Ve al lugar designado y adéntrate donde no te molesten. Coloca el espejo recostado en un árbol. Alrededor de él debes formar el hexagrama unicursal con la sal marina mezclada con las flores de lavanda. En el centro debe estar el árbol y el espejo. En cada una de las 6 puntas debe estar colocada una pieza de cristal de cuarzo. No olvides la pieza de oro en contacto con tu piel y debes decir lo siguiente mientras proyectas la imagen mental de que el espejo absorbe la energía del bosque. Silva, spiritus vitarum, atar, arboribus, ignota subire, si autem, no lueris, redere, posint, uti vigore, corporis mercedem. Los espíritus del bosque escucharon tu llamado, permitirán que uses la energía del bosque como catalizador para activar el portal. Este umbral te llevará a un universo paralelo. Decirte exactamente cómo es sería mentirte, ya que existen miles de millones de ellos. Si te has decidido, acércate al espejo, que en lugar de reflejarte, brilla con una poderosa luz blanca. Es ahora o nunca, aventurero. Rézale a tu entidad de confianza y lánzate a esta nueva dimensión a través del espejo. Ahora es cuando el juego comienza. Si es un universo atractivo y agradable para ti, puedes quedarte.
si así lo decides, y tienes un día exacto para poder decidirlo. En caso de que el universo al que has llegado sea de todo menos prometedor, solo debes sobrevivir 24 horas. En ambos casos, si deseas quedarte en este mundo, justo 23 horas y 56 minutos después de haber llegado, debes dirigirte al lugar donde apareciste. En dicho lugar se abrirá una brecha para poder regresar a este universo. Si deseas volver, debes quitarte la pieza de oro y dejarla en esa dimensión para luego cruzar la brecha. En caso de que decidas quedarte, debes lanzar la pieza de oro a través de la brecha. En caso de que no hicieras ninguna de las dos o estuvieses incapacitado para poder llegar al lugar del umbral, tu conciencia sería expulsada de esa dimensión y no podrías volver a esta, quedando atrapada en un plano superior de esta realidad, condenado a poder observar cómo el tiempo pasa en el mundo sin poder interactuar con él, cargándote lentamente de odio y arrepentimiento, sintiéndote inútil sin poder huir de tu misma existencia. Con el tiempo serás capaz de mover algunas cosas, hacer algo de ruido e incluso tratar de comunicarte, pero tu voz solo será captada por herramientas de audición especializada. Serás completamente invisible y solo clamarás ser escuchado y que alguien pueda liberarte del tormento que esto supone. Pero son mínimas las veces que alguien te escuchará y muchas menos aún las veces que te ayudarán a descansar. Si por otro lado decidiste quedarte en la nueva dimensión haciendo el procedimiento correcto, podrás quedarte sin restricciones, sin poder abrir nuevamente dicho portal. Si alguien más lo intentase para ayudarte a volver, es tan mínima la posibilidad de que aciertes que es risible. Tu cuerpo en esta dimensión será convertido en cenizas, pues los espíritus del bosque usarán la energía vital que le quedaban para restituir la del bosque usada en tu portal. Pero esto no te afectará en tu nuevo hogar. La razón por la que debes realizarlo en un bosque es porque la energía de activación es tan grande que si una persona intenta activarlo solo, obtendría un final innecesario sin lograr abrir el portal. Si decides volver, todo estará bien y el espejo es una herramienta valiosa que debes cuidar mucho. Ya no podrá hacer viajes interdimensionales, pero si se vuelve a cargar de nuevo, podría transportarte a cualquier lugar dentro de este planeta durante 24 horas. Cada vez que lo uses, el espejo debe recargarse por al menos 2 semanas, y no importa dónde estés, pasadas las 24 horas, volverás a aparecer frente al espejo. Te recomiendo no hacer público tus viajes, o atraerás atención innecesaria. El juego del rey. Sé que te gustan los demonios. Sé que la idea de tener a uno a tus servicios puede llegar a sonar tentadora, pero la mayor parte de las veces esto te llevará a un final miserable, sin salvación para tu ser. Sea porque tu alma sea consumida por ellos o te conserven como ganado mientras te consumen lentamente, es un final que casi nadie merece. Pero aún así, tienes sueños y deseos de una ambición tan grande que tu alma arde de tan solo pensarlo. Deseas poder, riquezas, venganza, fama, hacer historia o solo quieres controlar al resto como si de marionetas se trataran. En este juego invocaremos a un viejo conocido, Gresil, quien fue en su momento un ángel del cielo siendo el príncipe de los tronos. Ahora es solo un demonio de primera jerarquía. No te confundas ni seas tan soberbio como para pensar que podrías domar a un demonio fácilmente, y mucho menos a un demonio de primera clase. Es un ser poderoso, aunque no el más poderoso, pero es más fácil tratar con él que con cualquier otro. Las almas impuras las disfruta más que nadie, por lo que es el encargado de tentarnos a volvernos impuros, cosa que lo va haciendo cada vez más temible. Bormund, como entidad protectora del libro y habiendo ayudado a un simple humano a domar a 72 de ellos, debe estar muy por encima de un demonio, pero cada ayuda cuenta, así que no perdamos el tiempo y vamos a proceder. Gresil es un empresario, no le interesa qué buscas, sino lo que puede obtener de ti, pero eso lo veremos conforme avancemos. De hecho, es alguien bastante complicado de contactar, siendo únicamente alcanzable durante las noches de luna roja o durante los eclipses. Para invocarlo vas a necesitar cuerno de camaleón, veneno de serpiente,
hojas de palo santo, un poco de tu sangre y 2 velas negras junto a un anillo con el sello del rey Salomón que debes portar en todo momento, no solo durante el ritual, sino siempre que el contrato que harás esté activo. 2 días antes de la noche designada debes tomar un cuenco de barro y colocar el anillo junto con el veneno de serpiente y las hojas de palo santo. La luz del sol y la luna deben poder iluminar el interior del cuenco. Luego de eso, en la noche de luna de sangre o la noche del eclipse, debes continuar con el ritual colocando el cuerno de camaleón y encendiendo las 2 velas negras, una de cada lado del cuenco, y decir: Gresil, daemonium de tenebris, viseribus Christi lesu, venite ad me asmanet, contractus amet, solus idut non est anima meat peru. Posteriormente debes prender fuego el interior del cuenco con todos los instrumentos. Luego debes pinchar tu dedo y dejar caer una gota. En ese momento Gresil se mostrará en carne y hueso, como un hombre mayor, de buen vestir, parece confiable, con una voz agradable y un atractivo innegable, pero su presencia es tan pesada y su mirada tan vacía y penetrante que te recomendaría no mantener el contacto visual de forma prolongada. Aquí no hay sellos de protección, ni círculos de sal, ni nada que te proteja. Lo ponen de mal humor y él no te hará nada siempre que no seas irrespetuoso con él. Te me haces conocido. Creo que he visto a alguien con un olor parecido. Fue lo primero que me dijo antes de presentarse. La conversación es bastante fluida, pero debes ir al grano, el contrato que te otorgará el poder sobre un demonio. Contrato demoníaco clase K-37, ¿eh? No es muy pedido hoy en día. La gente prefiere algo más funcional como el dinero, la fama y ya está. Pero eso ya lo sabes. Si no, no hubieses esperado para invocarme a mí, ¿cierto? Solo me dediqué a sentir con la cabeza. ¿Cuál será la orden para cumplir de parte de uno de mis elementos legionarios? Lo resumí en una palabra: protección. No debía permitir que nada malo me sucediese y debía protegerme con su propia existencia si era necesario para evitar mi fin, porque sabía lo que me esperaba si deseaba ver cara a cara a la entidad protectora del cuaderno de mi abuelo. Una petición fuera de lo común, ciertamente. ¿Sabes? Mientras hablamos, no puedo dejar de sentir que ya he hablado con alguien con un olor similar. Creo que tu sangre tiene un gusto parecido a otra que he probado antes. Tengo curiosidad y puedo saborear el regusto del pecado y el condimento de quien mordió el árbol del conocimiento. Mi caso fue algo especial. En tu caso puede que te pida tu alma sin más. Después de la Gran Guerra los demonios están famélicos y hambrientos, por eso aceptan hacer tratos con los humanos pese a parecerles inferiores, aunque a veces interesantes. Si tienes suerte y el interés sobre ti supera su hambre, te propondrá lo mismo que a mí. Tu alma sería un festín como pocos, pero no saciaría mi hambre por muy bien que sepa. Tengo más curiosidad por ver qué puedes lograr. Me debes un favor, y cuando venga a cobrarlo, no podrás negarte. Acto seguido me dijo que tomase del ya extinto fuego del cuenco de barro el anillo con el sello del rey Salomón. Luego te dirá que coloques otra gota de tu sangre en el sello del anillo. Con esto se ha cerrado el trato. Ahora eres su rey, y este es tu súbdito, por el tiempo que necesites, al menos, aventurero. Le pregunté cuál era su nombre, pero se dedicó a decir que no importaba, que si quería que tuviese nombre, debía ponérselo. Brick fue el nombre que se me vino a la mente, y así fue bautizado. Su cuerpo humeante asemejaba al de un animal, quizás un gato, con unas extrañas protuberancias en la espalda que rememoraban alas. Gresil me confirmó mis sospechas, siendo esta su figura para causar confianza, pero su forma desatada es algo que no debería ver un ser humano. Dijo Gresil en tono burlón. Me explicó que si el anillo del rey Salomón no se mantenía dentro de un radio de 5 kilómetros de cercanía, en referencia a mí, aquel demonio dejaría de estar domado, pudiendo actuar bajo su propia voluntad, incluso haciéndome daño.
algo que realmente nadie querría permitir. Dejar a un demonio hambriento de almas en el mundo sería una responsabilidad difícil de asumir. Asimismo, es necesario, ya que para protegerte podría salirse de control, lastimando a terceros o peor, con tal de mantenerte a salvo. Cada 30 días debes alimentarlo con una gota de tu sangre hasta que finalice el contrato. Los demonios no son del todo malos, al menos no bajo contrato. Brick y yo hemos hecho buenas migas, entendiendo que nuestra relación es simbiótica y debemos acostumbrarnos a estar juntos, ya que el contrato con Gresil no manejaba una fecha final, y creo que en el fondo él lo disfrutaba así. Si en tu lugar pediste dinero o fama, tu demonio se encargará de tentar a unos y hacer sentir culpables a otros, o incluso agredir si es necesario, con tal de que logres lo que quieras. Luego de completada su parte, dejarán que disfrutes 2/3 de tu vida restante, de lo que has logrado, para posteriormente consumirte de forma voraz. Un juego con beneficios increíbles, pero con riesgos elevados. ¿Te atreves? El juego de los dones. Sé que deseas poder realizar cosas que los demás no, porque te sientes atrapado en un bucle en el que la rutina te consume y formas parte de un montón de personas normales. Quieres adrenalina y magia en tu vida. Este juego es para ti. Es hora de que obtengas los dones que te fueron negados por gracia divina. En mi caso, necesito cada herramienta posible para que Vormund pueda ser dominado por mi mano, y este es solo un paso más, pero para ti puede ser la salida que has estado buscando desde hace mucho tiempo a tu vida rutinaria. ¿Crees en las brujas? Muchos dirán que no, otros tantos que sí, y la gran mayoría se mantendrán neutrales. La verdad es que la magia existe. Hay varias vertientes, personas que nacen con dones y entre ellas quienes deciden usarlo para el bien o para el mal. La magia no es buena ni mala. La voluntad de la persona que la usa es la que lo convierte en algo positivo o negativo. La entidad que nos ayudará a lograr este cometido es un vivo ejemplo de ello, adorada por las brujas y hechiceros desde la antigüedad y considerada la reina de ellas. Diana brilla con luz propia y te va a permitir obtener 3 dones. Claro, si eres digno. Conforme avancemos, lo irás descubriendo. Este juego solo puede ser realizado 3 veces durante el año y cada persona puede realizarlo solo una vez. La primera vez es el 28 de febrero, la segunda el 30 de abril, siendo la noche de Walpurgis y la más recomendada, y por último el 31 de octubre, donde es bastante recomendable también. Necesitas conectarte con tu parte más espiritual, por lo que hay un proceso a realizar antes de comenzar con el juego. Debes limpiarte de adentro hacia afuera. Hay muchas maneras. Hay plantas con las que puedes tomar baños de purificación, inciensos y demás, pero el que usaremos me fue dado por una poderosa bruja blanca y es el que mejor me ha funcionado. Vas a necesitar lo siguiente: una vela blanca con trozos de cristal de cuarzo incrustado, sal marina y una piedra de cuarzo metalizado. Debes encender la vela y mantenerla en el lugar contigo. Tomar una ducha y frotar la sal en cada uno de tus puntos energéticos o chakras, desde tu coronilla hasta los pies, mientras imaginas cómo la diosa Diana deja caer su energía blanca y purificadora en tu ser, dejando ir a su vez todo lo malo que dentro de ti pesa. Imagina cómo las impurezas se encapsulan en la sal y luego lávate con agua sin dejar rastro de sal en tu ser. Ahora estás limpio. Debes apagar la vela sin soplarla o perderás todo el proceso que has realizado. Por último, a la piedra de cuarzo metalizado debes darle una intención. ¿Qué deseas y quieres de ella? Es tu energía y tu magia la que obrarán esta piedra, así que piénsalo bien. En este caso, nuestra petición a la diosa Sofía van a ser dones más allá de los normales, pero puedes pedirle salud, fortuna e incluso venganza. Con tu piedra te recomiendo mantenerla en contacto contigo en todo momento, o mételo en una pequeña bolsita y cárgalo siempre en tu bolsillo, hasta la noche del ritual. La noche oscura será el refugio donde sucederá lo increíble. Romperemos el velo entre el plano físico y espiritual.
Para ello necesitaremos realizar la invocación en un lugar con mucha naturaleza y tranquilidad, porque estás a punto de abrir un portal. Debes colocar un pequeño altar y posteriormente con una daga debes hacer un círculo a su alrededor, quedando ella en el centro y donde tú también puedas entrar. Ahora debes decir: Yo te conjuro, círculo de poder, para que seas mi límite entre el mundo de los hombres y el mundo invisible. Te conjuro para que seas guardián y protector del poder que levantaré dentro hasta que decida liberarlo. Por eso te bendigo y te consagro. En el altar debes tener carbón, agua, sal, incienso, un pentáculo y una vela blanca o roja. Debes poner la punta de la daga ceremonial en el agua, que a su vez debe estar sobre el pentáculo, mientras dices: En nombre de la Señora, yo te limpio agua y conjuro fuera de ti toda impureza. Bendita seas. Debes hacer lo mismo con la sal, colocándola sobre el pentáculo y hundiendo la punta de la daga mientras dices: En nombre de la Señora, yo te consagro. Bendita seas. Ahora debes poner 3 pizcas de sal en el agua, mezclando con la daga, 3 vueltas en sentido contrario a las agujas del reloj, para luego decir: Con agua y sal trazo el círculo sagrado. Nada que no haya sido llamado entrará en él y podré cumplir los propósitos de este ritual. Debes poner el incensario sobre el pentáculo, encender los carbones y poner la punta de la daga sobre él. El incienso a usar debe ser de salvia y la punta de la daga debe de ser puesta en el humo. En nombre del Dios, yo te bendigo. Dame tu protección para trazar este círculo. Levanta el incensario y da una vuelta en sentido contrario a las agujas del reloj. Debes comenzar con el este y terminar en el mismo punto dentro del círculo. Con el aire y el fuego, destierro de este círculo toda fuerza impura y negativa. Normalmente necesitarías continuar con una serie de pasos adicionales, pero en este punto ya no necesitas nada más para ver a la diosa Diana. La daga debe cortar levemente uno de tus dedos sobre el pentáculo a la par que recitas la siguiente oración. Diana, diosa mía, reina de todas las brujas, escucha mis palabras de adoración, escucha mi voz al pronunciar tus alabanzas. Mi oración subir con el incienso que te ofrezco, cuando la luna colma los cielos con tu belleza. Escúchame llamarte mirando al cielo, mírame tender mi mano hacia ti y bendíceme con tu luz que te ilumina. Diana, diosa de los misterios de la luna, enséñame tus antiguos misterios, los antiguos ritos de invocación, mencionados por la Santa Strega, pues yo creo la historia de la Strega, cuando hablo de tu esplendente gloria y nos conmino a atenderte, cuando nos dijo que al buscar el conocimiento, te busquemos y te hallemos por encima de nadie más. Enséñame, Diana, a dar salud a los enfermos. Dame sabiduría, Diana. Sujeta a mis opresores. Dame el poder, muy secreta señora, de contener a mis enemigos. Recíbeme como tu hijo, aunque estoy sujeto a la tierra. Concédeme el antiguo saber, mientras mi cuerpo reposa en el sueño. Habla con mi espíritu interior. Enséñame todos los santos misterios. Yo creo tu antigua promesa, la promesa a tus hijos ocultos. Quienes busquemos tu santa presencia, recibiremos tu sabiduría. Heme aquí, diosa antigua, bajo la luna llena. En esta hora señalada, recuerda tu antigua promesa, permite que tu gloria me ilumine. Diana aparecerá detrás de ti, no debes temer. Ella solo quiere ayudarte a cumplir tus objetivos, verá dentro de tu corazón los deseos más profundos que albergas y te pedirá que le entregues la piedra de cuarzo metalizado que has tenido contigo hasta este día. Cierra los ojos y voltéate, entrégale la piedra y ella podrá ver en ella tu voluntad y deseo por lograr lo que deseas. Valorará tu tesón y deseo de lograrlo.
En este punto, espero que hayas sido honesto contigo mismo al momento de llenar del propósito a la piedra de cuarzo metalizado. Si realmente no es lo que deseas con todo tu corazón, la reina de las brujas se sentirá ofendida por ser invocada sin necesidad. Te arrebatará uno de tus sentidos por tu insolencia. Puede ser tu vista y condenarte a la oscuridad eterna, tus oídos para hundirte en el silencio inquebrantable, el gusto para que no puedas saborear nuevamente la paz o el tacto para que no puedas sentir nada bueno nuevamente. Entre ellos, los que más suele tomar son los primeros dos, pero si por el contrario considera que realmente lo deseas, sentirás un fuerte ardor en tu frente y en tu pecho mientras te dice: Hijo mío, este es mi regalo de bienvenida al mundo de la magia. No pierdas tu camino. Y sentirás cómo toma tu mano y coloca nuevamente la piedra en su sitio. Si lo que has pedido ha sido salud o venganza, las cosas comenzarán a suceder de forma en que tu objetivo comience a cumplirse siempre y cuando mantengas la piedra contigo. Asimismo, si alguien más toca la piedra con sus manos, aquello que deseaste se te será arrebatado junto a uno de tus sentidos. Si pediste dones y magia, los tienes. Ahora puedes hacer cosas que solo pensabas que eran cuentos de hadas, pero recuerda que estos dones fueron dados y la reina de las brujas aún recuerda cuando sus hijas fueron quemadas por demostrar sus habilidades. Así que si alguien te ve usar tus nuevos poderes, los perderás inmediatamente. Además, recibirás el castigo de privación de sentidos. Sé cuidadoso, no es algo con lo que jugar. Las cosas que has obtenido, la diosa Diana sabe de mis planes y me deseó suerte. Me da temor saber que incluso alguien como ella siente la urgencia de desearme suerte. ¿Qué clase de entidad será Vormund que ángeles, demonios y deidades lo respetan por igual? La verdad, aún no lo sé, pero con esto estoy a un paso más cerca de saberlo. Cuidado con tu travesía, aventurero profano, y espero que tomes mi lugar si llegase a caer.